Buenas tardes, jóvenes estudiantes, damas y caballeros. En esta tarde les quiero compartir un breve resumen sobre el proceso presupuestal territorial. Primero, vamos a hablar sobre la estructura del presupuesto anual. Este se divide en dos grandes componentes. Primero, el presupuesto general de la Nación, que incluye los ingresos y los gastos del gobierno nacional. Y dos, los presupuestos de las entidades territoriales, departamentos y municipios. Los ingresos son todas las fuentes de recursos que el gobierno espera recibir durante el año fiscal, incluyendo impuestos, contribuciones y recursos de capital, transferencias. En los municipios, estas están contenidas en el Sistema General de Participaciones reglamentado por la Ley 715 del año 2001 y la Ley 1176 del año 2007 y otros ingresos. Los gastos se dividen en tres categorías. Gastos de funcionamiento consisten en los salarios y los servicios generales. Servicio de la deuda son los pagos de abono a capital, pago de intereses, seguros y comisiones. Deuda pública, tanto interna como externa. Gastos de inversión son las inversiones en proyectos de infraestructura, programas sociales y otros proyectos que buscan el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Finalmente tenemos las disposiciones generales. Son las normas que regulan la ejecución del presupuesto para cada vigencia fiscal, asegurando su correcta implementación. El presupuesto de rentas o ingresos. Clasificación del presupuesto. Conforme la clasificación prevista en las normas presupuestales colombianas, la clasificación de los ingresos públicos están constituidas así. Ingresos corrientes son los recursos que llegan al ente en forma regular, es decir, disponibilidades normales y permanentes del gobierno, que corresponden a las funciones y competencias del ente público. Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos corrientes tributarios. Por regla general, los constituyen los impuestos, tanto directos como indirectos. Impuesto que es entendido como aquel recurso pagado por el contribuyente al Estado sin esperar ninguna contraprestación directa o inmediata, dada la facultad potestativa del Estado a la soberanía que se le ha otorgado. Los impuestos tienen como característica la obligatoriedad y el poder de coacción. Ingresos corrientes no tributarios están compuestos por las tasas, las multas, los derechos, los servicios y las rentas contractuales. Su expedición se circunscribe a las facultades del alcalde y del consejo municipal. A partir del artículo 338, inciso número 2 de la Constitución Política, la cual otorga poder tributario derivado a las autoridades administrativas. Artículo 313, numeral cuarto, establece en lo atinente para los consejos, abro comillas, votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. Recursos de capital son aquellos que tienen carácter ocasional. Dice el tratadista Gómez Ricardo en su obra de 1998, página 66. Abro comillas. Recursos recibidos en forma eventual o aquellos a los que acude la autoridad estatal
cuando sus ingresos corrientes son insuficientes frente a requerimientos y necesidades de gastos. Acorde con el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, los recursos de capital son recursos del balance, recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a 1 año, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes financieros de las empresas del ente territorial, las sociedades de economía mixta del ente territorial con el régimen de aquellas. Presupuesto de gastos y de apropiaciones. El presupuesto de gastos puede definirse como la erogación que realiza una entidad oficial de cualquier naturaleza en cumplimiento de su misión institucional. Octaviano Augusto Herrera Mesa, en su obra Finanzas Públicas para el siglo XXI, 2016, página 93. El presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 111 de 1996. Mediante el presupuesto de gastos se autorizan los gastos para la vigencia fiscal. En este solo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, gastos decretados conforme a las normas preexistentes, las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económica y social, a las obras públicas de que trata el plan de desarrollo que fueran aprobadas por el órgano colegiado. Leer Decreto 111 de 1996, concordante con el artículo 346 de la Constitución Política, artículo 38. Disposiciones generales. Básicamente son las disposiciones que deben incluirse al final de la parte programática correspondiente a la expresión del orden necesario para la ejecución presupuestal, ya se trate de condiciones y requerimientos en lo relacionado con el PAC, Plan Anual Mensualizado de Caja, Banco de Proyectos y Proyectos, Planes de Acción, Reservas y Cuentas por pagar, Cajas menores, ordenadores de gasto, informes, entre otros. Con las disposiciones generales no se pueden crear impuestos, ni abolir los existentes, ni decretar un nuevo gasto, dado que debe de existir un título jurídico previo. Ciclo presupuestal. Está contenido en el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. El artículo 2 del Decreto 111 del 96 identifica los siguientes 6 fases presupuestales: programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución, que aunadas a las fases de evaluación y control encierran las diferentes fases del ciclo presupuestal. Todas las fases mencionadas por el Estatuto Orgánico en la praxis pueden circunscribirse en 4 grandes, así: preparación, aprobación, ejecución y control. Programación presupuestal. Artículo 47 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Corresponde al Gobierno preparar anualmente el proyecto de presupuesto general de la Nación, con base en los anteproyectos que le presenten los órganos que conforman el presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretenda incluir en el proyecto del presupuesto.
Y aprobación del proyecto de presupuesto está contenido en el artículo 56 al 59. Aquí nos habla el artículo 56 nos habla de la dictadura fiscal y el artículo 64 de la repetición del presupuesto. Cuando hablamos de la dictadura fiscal y de la repetición del presupuesto, estamos hablando del premio o castigo. ¿Cuándo hay premio? La administración, en el caso de los municipios, la administración municipal, en cabeza de su alcalde y su secretario de Hacienda, presentan el proyecto del presupuesto al Consejo en las fechas determinadas, tanto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto como por el reglamento interno del Consejo. Lo normal es que el proyecto del presupuesto se radique en el Consejo para la primera sesión ordinaria del último periodo de sesiones del año, o sea, para el 1 de noviembre. Por consiguiente, el proyecto deberá estar radicado el 31 de octubre de la respectiva anualidad. La administración hizo lo correcto, pero el Consejo no aprueba el presupuesto. Si el Consejo no lo aprueba, a esto lo denominamos entonces la dictadura fiscal, porque el alcalde va a adoptar por decreto el proyecto del presupuesto que él presentó y solamente le anexa las modificaciones que haya sufrido en la comisión de estudio, que es la comisión del presupuesto. Y el presupuesto repetido es cuando la administración no entrega a tiempo a la corporación el proyecto del presupuesto, o sea, lo entrega extemporáneamente y la mesa directiva del Consejo no acepta recibir el proyecto del presupuesto extemporáneo. Le corresponde entonces a la administración adoptar el proyecto de la vigencia fiscal en curso para repetirlo en la nueva vigencia. Liquidación del presupuesto. Está contenido en el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Corresponde al gobierno dictar el decreto de liquidación del presupuesto, donde se observarán las siguientes pautas. Primero, tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a la consideración del Congreso, en nuestro caso del Consejo. 2. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Congreso, en nuestro caso en el Consejo. Tercero, este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Ejecución del presupuesto. La ejecución se inicia el 1 de enero, luego de la formulación del presupuesto mediante acto administrativo que implica la aprobación por parte del Congreso o la Corporación y de su sanción y publicación hecha por el Ejecutivo. Certificado de disponibilidad presupuestal. La ejecución de cada rubro está sometida a la demostración de la existencia de apropiación libre de afectación denominada certificado de disponibilidad presupuestal y constituido en un documento. Esta disponibilidad es requisito y garantía para que el ordenador del gasto no exceda las máximas autorizaciones de gasto entregadas por el Congreso o las corporaciones en cumplimiento del principio general de legalidad. Está contenido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo
de las prestaciones a que haya lugar. El PAC, Plan Anual Mensualizado de Caja, está arreglado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto en los artículos 73 al 75 y en la Constitución Política de Colombia en los artículos 300-5, 313-5, 352 y 353. De acuerdo con la mencionada legislación, el PAC es un instrumento de manejo financiero y de ejecución presupuestal que tiene como finalidad alcanzar las metas financieras y regular la disponibilidad mensual de recursos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos en la vigencia anterior que hacen parte de las reservas. Gasto público social es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión. Está contenido en el artículo 41 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. Con este pequeño resumen, quiero invitarlos entonces a que ustedes lean con muchísimo juicio el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es el documento de cabecera para todo lo que tiene que ver con la programación, preparación, estudio, aprobación, ejecución, evaluación y control del presupuesto público.